Una vez más vamos a volver a las parábolas que nuestro Señor está enseñando a sus discípulos, aquellos que le escuchan, acerca del reino de los cielos. Y las siguientes dos que vamos a ver esta mañana, porque son muy cortas, vamos a tener que explicarlas de esa forma, las dos en conjunto. Debo decir que las cosas pequeñas pueden tener en última instancia grandes efectos. Permítame ilustrarlo de esta forma. Estaba leyendo que toda la música, todas las sinfonías, conciertos, himnos, canciones, toda la música proviene básicamente de 8 notas. Aquellos que conocen un poquito de música sabrán que de ahí parte todo. Y todas las palabras, por profundas que jamás se hayan pronunciado o escrito, provienen de un conjunto de letras según el alfabeto en el idioma en el que se hayan escrito. Y todo se encuentra en pequeños indicios. Esta mañana continuamos escuchando de parte de nuestro Señor Jesucristo y plasmado por inspiración del Espíritu Santo en Mateo, lo que el Señor está enseñando acerca del reino de Dios. Ahora, para poder entender lo que vamos a escuchar a continuación en el libro de Mateo, tenemos que hacer necesariamente un poquito de trasfondo para ser capaces de sentir lo que los discípulos en este momento están experimentando cuando Jesús les está enseñando. Y debo pedirles que por un segundo nos pongamos en el lugar de los discípulos al escuchar con ellos las parábolas del Señor. Creo que el que ama al Señor atiende a su palabra. Y aunque no entiende de inicio, presta oído y atención a lo que el Señor le quiere decir, con mayor interés para poder comprender. Porque de repente el Señor enseña a través de parábolas, como lo hemos estado viendo desde hace algunas semanas, y les dice a ellos, esto está reservado para ustedes. Y aparte les da la explicación, lo hemos visto en las semanas anteriores. Dice, esto no está reservado para estas personas porque ellos escuchan, pero no entienden. Pero a ustedes les es dado y les explica a ellos. Y los discípulos que han creído que Jesús es el Mesías, el Rey prometido que establecería el reino, tienen ellos una definición en sus mentes, en sus corazones, muy claras acerca de lo que ellos creen que podría ser el reino, de lo que sería el despliegue de poder. Ellos creían en su mente y en su corazón que cuando el rey que se les ha prometido vendría, y ellos ahora en este momento creen que es este Jesús, ellos piensan que en un momento a otro este Jesús va a ser un despliegue de pompa y de música, como las ferias en los pueblos, ¿no? La banda, y ellos esperan un momento así y están a la expectativa escuchando la enseñanza del reino, y ellos piensan que en un momento va a venir este triunfo, la maravilla, el espectáculo, la gloria. Pero no fue así. Por eso es que leemos en Hechos, capítulo 1, y es la primera escritura de esta mañana, que poco antes de que nuestro Señor Jesús sea llevado al cielo y desaparezca entre las nubes, como lo leemos, dice Hechos, capítulo 1, versículo 6, que entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Dice Hechos capítulo 1 versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Estos hombres son hombres que han pasado un tiempo con Él, que han tenido el privilegio de escuchar de parte del Maestro la enseñanza de manera personal, pero no acaban de entender lo que está sucediendo porque ellos tienen una expectativa tan diferente. ¿No te ha pasado? ¿No te ha sucedido a veces que de repente tienes expectativas y resulta de repente que no es lo que tú creías? Seguramente, creo que a todos nos ha pasado. Estos hombres han escuchado la enseñanza del Señor durante un tiempo y se han creado una expectativa y no han logrado entender lo que está sucediendo. Y entonces,
puede ser que venga la desmoralización a nuestras vidas cuando esperas algo y no lo recibes y dices, ay, es que yo creí, es que yo pensé que tal vez me hice una idea y resulta que no es así. Imagínate, ellos tenían la expectativa de un reino establecido por este rey con un despliegue de gran poder. Y Jesús, en lugar de decir lo que Él haría por ellos, empieza a predicar y empieza a decirles lo que ellos le harían a Él. En lugar de destruirlos y de acabar con los pecadores, este rey comienza diciendo, estos me van a matar a mí. Y entonces hay un choque en la mente y en el corazón de estos hombres. Jesús incluso les dijo, llega el momento, viene el día donde he de morir. ¿Y qué dice Pedro? Que no suceda tal cosa. Usted y yo hemos leído las escrituras cuando van a arrestar a Jesús al huerto y llega ahí los guardias y le dicen, Jesús, y vienen a arrestarlo. ¿Qué hace Pedro? Saca una espada y ¿qué hace? Se pone violento y le corta la oreja a aquel. Tienen una perspectiva diferente. Ellos dicen, no, que no suceda así. Nosotros creemos que tiene que ser de tal forma. El mismo día que Jesús entró a Jerusalén y la gente le aventaba palmas y gritaba, Hosana al Hijo de David. Imagínate, la entrada triunfal a la ciudad de Dios. Este rey, en la mente y en el corazón de los que le siguen, dicen, este es el día. Hoy seguramente va a ser cuando Él se declare el Mesías, el Rey, y establezca el reino y acabe con los romanos y los eche fuera y establezca al pueblo de Israel otra vez. Ese mismo día Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Y comienza a hablar de su muerte otra vez. Entonces ellos no entendían y decían, caray, pues... O sea, nosotros creemos que a lo mejor era ahorita, ¿no te ha pasado de repente que tú oras a Dios y crees que Dios va a hacer lo que tú quieres en el momento que tú quieres, cuando tú quieres? ¿Y qué sucede? Amados, a Dios nadie lo manipula. A Dios nadie le dice qué hacer. Tenemos el Dios que es el Dios del cielo, de la tierra, del universo, creador de todo lo que hay. Bendito sea su santo nombre. A Él nadie le dice qué es lo que tiene que hacer. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Y entra Jesús a Jerusalén, le avientan las palmas y le dicen, Hosana al Hijo de David. Y todo el mundo espera que en ese sea el momento. Y Él dice, no, porque el grano tiene que caer a la tierra y tiene que morir. Y empieza a hablar de su muerte. Y entonces ellos no entienden. Entonces, para que ellos entiendan, Él les explica las parábolas. Y les explica desde el capítulo 13 de Mateo, y es a donde estamos nosotros. Así que ahora sí, vamos a Mateo, capítulo 13, versículo 11. Mateo 13, versículo 11. Estamos hablando de las parábolas. Dijimos que eran 7. Hemos empezado ya pasamos 2. Esta es la tercera. Dice el versículo 11, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y ese punto es importante resaltarlo porque una vez más, y se los reitero, solamente a los que están cerca de Dios es que les es revelado el misterio, no a los que están lejos. Porque había muchos, pero no todos entendieron, solamente los que estaban cerca. A los que estaban cerca de Él les dio la revelación. Porque en el Antiguo Testamento no era claro qué es lo que había de suceder, no era claro, y Jesús empieza a hablar de las parábolas y del reino de los cielos, y vimos que explicó los 4 suelos. ¿Se acuerdan de eso? Explicó de los 4 suelos donde cae la semilla, donde vienen los pájaros y se la roban, donde pasan los hombres y la pisotean, aquella que crece entre las piedras y empieza medio a salir, viene el sol, la quema y se echa a perder. ¿Se acuerda? De aquella que nace entre las hierbas, pero las demás hierbas la opacan y la hacen perder su fuerza y muere. Y aquella que finalmente cae en tierra buena y da fruto al 30, 60 y al 100. Y dijimos en esa ocasión, ¿qué clase de suelo eres tú?
Después, la semana pasada, aprendimos acerca de la cizaña y del trigo que crecen juntos y que de repente cuando están creciendo dicen, ¿la arrancamos o la dejamos? Y el Señor del campo, y aprendimos que el campo es el mundo, les dice, no la arranquen, déjenla que crezca junta. Y una vez que esté ya grande, van a venir los segadores, los que recogen. Ustedes no la recojan, ustedes no tienen la capacidad de hacerlo. Los segadores son los ángeles, vendrán y cortarán y separarán la cizaña del trigo. Y aprendimos que el que siembra la cizaña es el diablo. Y las cizañas son los hijos del diablo. Y aprendimos que o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y como dijeran los tabasqueños, diablo. Aprendimos todo eso. Y ahora va a llegar a estas dos parábolas donde muestra que los comienzos pueden ser muy pequeños e insignificantes, pero que va a haber un crecimiento. A pesar de la oposición y en última instancia, este pequeño comienzo va a llegar a tal magnitud que va a influenciar al mundo entero. Y estas primeras parábolas que vimos acerca del suelo y de la cizaña y el trigo hablan de conflictos, hablan del antagonismo del mal y del bien, pero estas dos siguientes hablan acerca de la victoria, de cómo una pequeña semilla de mostaza llena la tierra, como un pequeño trozo de levadura que fermenta hace crecer la hogaza de pan. Me estaba acordando que cuando mi esposa nos cocina pizza. ¿Ha comido la pizza? Mi esposa nos hace pizza de repente y me manda a traer la masa esa de bolillo. Yo compro un kilo, una bolita así de masa para bolillo y me la dan en una bolsa de estraza o de plástico y me acuerdo perfectamente, la pongo en el asiento del carro y me voy a hacer otros mandados y cuando llego a la casa es una cosota así. Es una cosa impresionante cómo va creciendo y la levadura que hace que eso se expanda, y eso vamos a aprender esta mañana también. Lo que comienza como algo muy pequeño, termina teniendo tal influencia que lo hace crecer. Ahora, las dos parábolas describen la naturaleza del reino, y primero hablamos de creyentes y no creyentes, y ahora las dos parábolas describen el poder del reino y que a pesar de su pequeñez alcanzará al mundo. Y así llegamos a la semilla de mostaza. Podemos ver cómo el reino visto desde su amplitud, su altura y su profundidad, y cómo el Señor describe cada dimensión. La parábola de la semilla, Mateo 13, versículos 31 y 32. Otra parábola, les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Otra vez el Señor hace referencia a un agricultor, algo común, algo que la gente sabe, que conoce, versículo 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Estaba leyendo que la semilla de mostaza, ¿sí la conoce? ¿Alguien conoce la semilla de mostaza? Es una semilla muy pequeña. Dice la Escritura, y Jesús la ocupa para enseñar la parábola. Ahora, debo decir una cosa antes de continuar. No hay explicación acerca de esto como en las otras parábolas. La explicación que vamos a tener esta mañana, vamos a tomarla de la misma Escritura. La semilla de mostaza es muy pequeña y de acuerdo a lo que estudiaba y a lo que se ha visto, de hecho hay escritos antiguos que dicen que un jinete podía pasar por debajo de las ramas de un árbol de mostaza. Es decir, el árbol de mostaza puede crecer hasta 4,5 metros de alto, puede abarcar mucha sombra, puede expandirse muy grande. Y
Lo que está diciendo aquí es que esta semilla tan pequeña puede llegar a una proporción tan grande. Y es algo que no es una exageración. Su punto es basado en hechos de la vida común. Dice, hay un sembrador que toma una semilla de mostaza y la planta y se hace tan grande que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en ella. Y es lo que vamos a ver. La explicación es que el reino se inicia de una manera pequeña. Iba a comenzar poco a poco. Imagínate lo importante que es esto, porque si tú pones atención, dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Y es como decirle a este pequeño grupo de hombres que estaban siendo literalmente asfixiados por la opresión, por el rechazo, por la blasfemia. Es decirle a este puñado de hombres que está contra todo el mundo, no se preocupen, ese es el plan. Todo debe comenzar a partir de algo muy, muy pequeño. Eran pocos. Eran tan pequeños y eran tan pocos que ni siquiera reconocían que el reino de los cielos estaba ahí ya. Lucas, capítulo 17, versículo 20. En ese momento era tan pequeño que la semilla había sido ya enterrada en el suelo, digámoslo, en el corazón de ellos, que prácticamente era imperceptible, no se habían dado cuenta. Y Lucas 17, versículo 20 dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios, dice, no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. No se habían dado cuenta ni siquiera que ya había comenzado el reino de Dios entre ellos. Era un grupo tan pequeño. Me encanta la respuesta. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Ustedes no pueden verlo. No vamos a poder decirles, dice, aquí está o anda por allá. Ya está entre vosotros. Una pequeña semilla que había sido plantada. No podían darse cuenta. Ahí estaba ya. Y esa semilla era potencialmente grande, como la semilla de mostaza que resultará en un árbol frondoso y grande, que se extenderá por toda la tierra, pero su inicio es pequeño. Imagínese, piense conmigo por un segundo. ¿Quién ha ido? Tere, ¿tú fuiste a Nazaret? Yo he leído que donde se cree que nació Jesús es una cueva, porque por las circunstancias, el terreno y todo, donde se hacían, el pesebre no es como nos lo pintan, ¿no? Que ¿cómo le explico? Un tejadito, una casita de palitos, sino era más bien como lo que es una cueva, y ahí adentro ellos hicieron, imagínense, en ese lugar, en un pesebre. ¿Sabe lo que es un pesebre? Donde se alimentan los animales. Es un hecho de madera. Imagínense por un momento en ese lugar, en ese establo, los animales malolientes, seguramente un lugar no tan limpio, un bebé nacido en la oscuridad, escuche, en un país que era un bebé prácticamente en los brazos de un imperio. El imperio romano gigantesco que ha abarcado casi todo. Pero Israel es un pequeño bebé. Y no nada más eso, sino Judea, Galilea, Samaria, Nazaret.
que decían, ¿qué de bueno puede salir de ahí? O sea, en ese lugar tan insignificante, un bebé, y luego 30 años ahí ese hombre en Nazaret. Bueno, él nació en Belén, pero en Nazaret, imagínate, 30 años ahí. ¿Qué puede salir de ahí? El inicio de lo que el día de hoy conocemos como la iglesia de Jesucristo del reino de los cielos nació ahí, cuando Él llegó. Ahora imagínate los discípulos pequeños, inadecuados, no capaces, con miedo, sin fe, débiles. Ahí es donde se empieza el reino con este grupo de hombres, con este pequeño bebé en el pesebre, con una vida eterna que estallaría en un reino eterno. Un pequeño comienzo. Y esto no se conoce en el Antiguo Testamento, por eso es un misterio. Y se inicia de esta forma, y dicen los estudiosos que cuando Jesús ascendió al cielo, había alrededor de 120 personas que seguían a Jesús, y ese fue el comienzo de este reino pequeño, que terminaría aquí lo tengo. Se tiene un estimado al día de hoy, los datos no son muy concretos, pero se tiene un estimado aproximadamente de 1.550 millones de personas como cristianos. No sé, no me imagino ese número, pero 1.550 millones de personas en el mundo. 95% de la población tiene una Biblia. Y todo empezó de esta forma, con un pequeño grupo. Algo que comienza pequeño, pero que se ha ido esparciendo más y más y más. Un potencial increíble. Ahora, en el Antiguo Testamento, como les decía, no lo comprendían, era un misterio, no sabrían cómo sería el comienzo, pero sabían que sería grande. Acompáñenme al Salmo 72. Salmo 72, versículo 8. Cuando Jesús les dice, a ellos no les es dado este misterio para conocer, pero a ustedes sí, se refiere a que también en el Antiguo Testamento no se sabía bien a ciencia cierta cómo es que comenzaría el reino de los cielos, cómo es que se establecería, pero sí se sabía que sería grande. Y el Salmo 72, a partir del versículo 8, bueno, del 1 al 8 usted puede leer, es el reino que se va a establecer. El versículo 8 dice, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Y lo que está diciendo el Salmo es que cuando se establezca el reino, así será. Será grande, no será pequeño. No se sabía cómo, ni dónde, ni cuándo. Pero cuando se estableciera, iba a ser grande. El Salmo 72, 8 tiene por título, si no mal recuerdo, el reino de un rey justo, que es nuestro Señor. De la misma forma, así podemos ver cómo esta semilla de mostaza, por eso la compara, algo tan pequeño va a llegar a ser algo tan grande, enorme. Isaías, ahora acompáñenme a Isaías 54. Isaías 54 también nos va a hablar acerca de esto. A partir del versículo 2, Isaías 54 tiene por título el amor eterno de Jehová hacia Israel. Y la hemos escuchado mucho. Y el versículo 2 dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas.
No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Viene un tiempo cuando Israel será grande, cuando el reino se extenderá, y lo que está hablando es del reino del Señor. Y Jeremías lo vio, y Amós lo vio, y Miqueas, y Zacarías, y podríamos leer escritura tras escritura tras escritura de que el reino de Jesucristo, el reino de Dios sería así. Ya lo leímos en el Salmo, de mar a mar, de país a país, y va a cubrir todo el mundo. De hecho, Apocalipsis 11:15, acompáñeme a Apocalipsis 11:15. La séptima trompeta dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, escuche, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Por lo tanto, el gobierno de Cristo, no importa lo insignificante que pudiera parecer, porque dice, es como un granito de mostaza, es pequeñito, pero va a llegar a crecer a tal magnitud que reinará toda la tierra. Muchos podrían haberse frotado las manos cuando Jesús murió en la cruz y pudieron haber dicho, hasta aquí llegó, ya fue todo. Pero su crecimiento, increíble en las proporciones que se han dado, como una semilla de mostaza. Una semilla de mostaza tan pequeña, tan insignificante, llegó a ser un árbol frondoso. Ahora, me llama mucho la atención que dice, de tal manera que vienen las aves del cielo. Ya me regresé a Mateo 13:32, perdónenme, Mateo 13:32. Las aves del cielo dice que vienen y hacen nidos en sus ramas. ¿Qué significa esto? Aquellos que están más familiarizados con la historia bíblica recordarán que en un momento en la historia Israel es llevado cautivo por el imperio babilónico. Y en el reino babilónico hay un hombre muy famoso de nombre Nabucodonosor. Algunos lo han escuchado. Este rey un día manda traer al profeta Daniel. Acompáñeme, vamos al libro de Daniel, capítulo 4. Daniel 4. Para que tú y yo podamos ver qué es lo que significa las aves del cielo que vienen a morar en las ramas de este árbol. Daniel capítulo 4, versículos del 10 en adelante. Daniel 4 narra que el rey Nabucodonosor ha tenido un sueño y dice en el versículo 10, estas fueron las visiones de mi cabeza. Le está hablando Nabucodonosor al profeta Daniel y le dice, mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Y le explica y le dice, eso es lo que soñé, Daniel. Tú que sabes de esto, dime qué significa. Ahí abajito en el versículo 20, Daniel le explica y le dice, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra,
cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. ¿Qué está diciendo? Que el imperio romano era como un árbol y todas las naciones del mundo habían venido a cobijarse, a tomar seguridad, comida, sustento de ese reino babilónico. La historia nos enseña que Babilonia llevó la cultura, educación, arquitectura, prosperidad y hasta en un punto una sensación de paz al mundo antiguo. Había un montón de naciones que se alojaban en ese árbol del imperio babilónico. Y entonces podemos asociar lo mismo que dice Ezequiel. Ahora vamos al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel también nos va a enseñar acerca de esto. Ezequiel 31. Nada más que aquí ya no vamos a hablar del imperio babilónico, aquí vamos a hablar del imperio asirio. Ezequiel 31, versículo 3 al 6. Estamos viendo qué significan las aves que vienen a anidar a este gran árbol. Por un lado, Daniel le dice a Nabucodonosor, ¿eres tú el reino babilónico? Todas las naciones vienen y se aprovechan del sustento que tú das. Y aquí en Ezequiel 31, versículo 3, he aquí era el asirio cedro de el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de gran altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y se multiplicaron sus ramas. A causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas, versículo 6, hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Todo esto se lo dice a las potencias mundiales que dominaban una gran cantidad de otras pequeñas naciones que se sustentaban al abrigo de las ramas. Y lo que Mateo está diciendo en última instancia, escuchen, es que el reino de Cristo crece tan extensamente en las naciones que las naciones encontrarán refugio y protección en ese reino. Ahora, las aves no necesariamente forman parte del reino, sino se benefician. Es como las naciones no babilónicas que se beneficiaban del reino babilónico. Es como lo que dice Primera de Corintios 7, acompáñame allá. Eso está interesante. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 14. Primera de Corintios 7, versículo 14. Dice Pablo, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es un incrédulo casado con un creyente se beneficia quedándose al lado de alguien que recibe la bendición de Dios. El reino crecerá de manera que muchos encontrarán alojamiento en sus ramas
Y lo que la parábola está tratando de decirnos es que a pesar de la oposición, a pesar de los tres suelos malos, a pesar de la presencia de la cizaña, el reino de Dios va a crecer, crecer, crecer y crecer. Esa es la promesa del Señor hacia sus discípulos y hacia nosotros para animarnos. ¿Entiende lo que le digo? Siguiente parábola. Son dos parábolas pequeñas, versículo 33 de Mateo 13. Mateo 13, 33. Ahora Jesús va a comparar el reino de los cielos con levadura. Otra parábola, dice Mateo 13, 33. Les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora, las mujeres entenderán un poco mejor esto. Esta mujer toma 3 pedazos, bueno, no son pedazos, más bien dice que toma 3 medidas de harina. Ahora escuche, cuando uno estudia la Biblia, uno tiene que entender este tipo de lenguaje. Estas 3 medidas de harina, ¿cómo son? ¿Son 3 puñados? ¿Son 3 bandejas? ¿Son 3 kilos? ¿Son 3, no sé qué es? Bueno, la Biblia nos enseña que esas 3 medidas es el equivalente a una efa. Esta efa era frecuentemente preparado en algo así como 21, 22 litros de agua. O sea, es una gran cantidad de harina. Ahora escuche, no era poco común que se preparara eso, es decir, era muy común, había mucha familia. El pan era un alimento básico, es como decir en mexicano no pueden faltar las tortillas en la casa, ¿cierto? O sea, siempre debe haber pan. ¿Por qué? Porque es el alimento básico. ¿Qué vamos a comer? Lo que sea, pero ahí hay bolillos, ahí hay pan, qué sé yo, para que tengamos una idea. Entonces, hay muchas escrituras que nos muestran esta medida. Por ejemplo, allá en Génesis 18, cuando Abraham está debajo, no vaya ya, yo se lo voy a contar. Está Abraham debajo del encino, del árbol, y está y tomando el fresco ahí, y de repente ve que vienen 3 y se levanta. Y va con su esposa y le dice, la costumbre era que la gente que viniera, tú la recibías. Y entonces Abraham va y habla y resulta que es el Señor. Y entonces Abraham va con su esposa y le dice, oye, prepárate algo de comer. Y entonces ella, usted lo puede leer después allá en Génesis 18, ella prepara pan y utilizó 3 medidas de harina. Preparó mucho. Hay otra parte, esta sí vamos a verla, si quiere yo se la leo, no la busque. Jueces, capítulo 6, versículo 19, dice, y ese hombre es Gedeón. No sé si usted está identificado con Gedeón, es uno de los jueces de Israel, un hombre que es encomendado por Dios para liberar al pueblo. Gedeón, dice, entrando Gedeón, recibe, la visita también del ángel de Jehová, y dice que entra y prepara un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, es decir, de una medida. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Ahora escuche, misma escritura, un lenguaje un poco más moderno, poco más entendible, misma escritura. Entonces Gedeón entró a la casa y preparó un cordero en agua hirviendo. También preparó pan sin levadura con 20 kilos de harina. O sea, ¿de cuánto es el kilo de harina? ¿De 25 o de 50? ¿No saben? Pero es un montón de harina. O sea, este hombre preparó 20 kilos de harina, luego puso la carne en la canasta y echó el caldo y una olla, sacó Gedeón, dice, toda esa comida y la puso debajo del roble. Ya nos está dando hambre. Y más cordero, imagínate. Ahora, debió haber sido una receta común esta de preparar una efa, de preparar 20 y tantos kilos de harina. Y fíjate, el Señor Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a lo que hizo una mujer.
tomó 3 medidas de harina, más o menos 20 kilos, y escondió en estas 3 medidas levadura, para que la levadura hiciera su efecto. Un poco de levadura, usted sabe lo que hace la levadura, ya le conté, y usted sabe igual que yo, cuando ha hecho algún pan, que luego escucho que dicen, es que no levantó, no se infló porque no tenía levadura, porque no le echaron, ¿cómo le llaman ahora? Le llaman royal. No tenía royal. Bueno, y aquí tienes un poco de levadura, y la levadura hace que sea esponjoso, que esté sabroso. No sé si me equivoque, pero es algo así como el migajón, como parte de, porque el pan de la panificadora Córdoba, que es así rico, ¿verdad? Así, recién hecho, calientito, hasta el migajón te comes, ¿cierto? La levadura influye enormemente en el pan, hace que sea mejor y más sabroso. Ahora, ¿cuál es la lección de esto? Que el poder del reino es grande, es decir, de una pequeña porción, esta levadura va a influenciar en esta masa y lo que va a hacer es que lo va a hacer grande, va a hacer que se expanda. La levadura representa una buena influencia en esta parte. El reino de los cielos es semejante a la levadura que influye para bien al pan. Y yo sé que muchas veces hemos escuchado que la levadura se refiere al mal. Por ejemplo, vamos a Lucas. Pero la verdad es que no es realmente que la levadura sea mala, sino cómo se refiere a Lucas 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decirle a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura es una analogía para mostrar el efecto que tiene. Por lo que el punto de usar la levadura para describir la hipocresía de los fariseos es lo que afecta, es decir, cómo se impregna en todo lo que hacen. De manera que la levadura no es una ilustración del pecado, es una ilustración de la impregnación. Estaban impregnados de la hipocresía, como la levadura impregna el pan. Yo sé que hay otras escrituras y vamos, mire, Gálatas 5:9, no le busque, ahí está, Gálatas 5:9. Un poco, escribe Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito, hace que toda la masa. Otra, 1 Corintios 5:6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Está preguntando. Es una declaración proverbial, es un proverbio que se hace, es un dicho. Sin embargo, la levadura es neutral. Ahora, hay razón por la cual digo esto, porque un poquito más adelante les voy a decir que al Señor le ofrecen pan con levadura. Y si la levadura es pecado, no podrías ofrecerle al Señor pan con levadura. Ahora, para que podamos entender este punto, tenemos que ir otra vez a la historia. 1 Corintios 5:7, Pablo escribe, ahora sí acompáñenme, busquémosla, para que no digan, para que no le mientan. Usted búsquela, 1 Corintios 5:7, otra vez Pablo. Y fíjese cómo dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Otra vez. Limpiaos pues de la vieja levadura,
para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ok. Lo que Pablo está diciendo aquí es, eres una nueva criatura en Cristo. No lleves ninguna de las cosas de la vida anterior a influenciar tu vida nueva. Es un ejemplo de continuidad. Lo que está diciendo es, no traigas lo de la vieja levadura a este nuevo estilo de vida. Déjeme por favor ilustrarlo con Éxodo. Antes de ir a Éxodo, el pueblo de Israel tiene 440 años o 430, no recuerdo, 30 o 40. Perdónenme, se me fue. De esclavos en Egipto, ¿ok? Este día, el Señor les dice, hoy nos vamos. Y para eso necesito, bueno, es decir, mañana nos vamos, mejor dicho, porque dice, hoy en esta noche vamos a prepararnos. Vamos a sacrificar un cordero, vamos a poner la sangre en el dintel de las puertas, al cordero lo van a cocer en fuego, van a hacer pan sin levadura para que salgamos y vamos ahora sí a Éxodo. Éxodo capítulo 12, versículos del 5 al 8. Éxodo 12, 5 al 8. El animal será sin defecto. Está diciendo qué es lo que tienen que hacer. Macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ahora brínquese al 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Versículo 24, ahí mismo. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijere vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Ok, ahora el 39. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Ok. Esto habla que tenían que salir a toda prisa, tuvo un simbolismo, dejar Egipto atrás, ahora van a ser un pueblo nuevo, van a una tierra prometida. No hagan pan fermentado. ¿Por qué? Porque si usted va a tomar pan leudado, si usted va a traer pan leudado de Egipto, usted va a traer la vieja costumbre y va a seguir haciendo lo mismo. Es decir, va a ocupar de algo de lo que estamos dejando atrás. Usted que ha leído esta parte de la Escritura sabe que cuando el pueblo de Israel sale al desierto y va camino a la tierra prometida, empezó a quejarse porque no tenían cosas de Egipto, ¿se acuerdan? Y que decían, ¿por qué salimos al desierto a morir si en Egipto teníamos agua, teníamos carne, teníamos... Y se empieza a quejar. Y entonces la enseñanza aquí es que tienes que desconectarte de las cosas de Egipto. El pan sin levadura era un símbolo de la desconexión de Egipto. Vas a hacer pan sin levadura y vamos a ir a una nueva tierra. No te lleves esto a la otra
tierra, a tu otra vida. No, deja eso atrás. Era empezar de nuevo sin la influencia egipcia. Es un simbolismo. Por eso ahora entendemos 1 Corintios 5. Es un sentido espiritual. Cristo es la Pascua, nos ha librado. No traigamos esa nueva levadura. Permítame leerles Levítico 23 para que entendamos un poco más. Levítico 23, versículos 10 y 11. Ahora escuche, están por entrar a la tierra prometida. Y el Señor habla con Moisés y les dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. ¿Eso qué quiere decir? Cuando ya estén allá y seguéis su mies, cuando recojan las cosechas, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Vas a traer una cierta cantidad de lo que has recogido, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Al día siguiente del día de reposo la mecerá. Ahí mismo, en Levítico 23, ahora el 14. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es para vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas. Está dándole instrucciones. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y ahí va el 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. ¿Qué está diciendo? Cuando entres a la tierra prometida y recojas el fruto, la cosecha, vas a traerla al sacerdote, la va a mecer, la vas a purificar, la va a aceptar, cocerás de ese nuevo fruto panes con levadura y los traerás. Pero ese pan que vas a cocer no tiene levadura de Egipto. Es una nueva levadura. Es un nuevo comienzo. No está contaminado. Entonces, la levadura es solamente una ilustración. Porque mire, estaba leyendo que cuando una mujer judía se casaba, la mamá tomaría un poco de levadura y entre los muchos regalos que le dan a la novia, ella le daría un poco de levadura a su hija como regalo y le diría, ten hija, esta levadura la tomé de la casa y es para ti. Y ella de esa levadura empezaría a cocer los alimentos en su casa y representaría lo mejor, la bienaventuranza que ella lleva de su casa a su nueva familia. ¿Me está siguiendo? Entonces la levadura en sí no es mala, se ocupa para ilustrar. Y lo que Jesús dice, el reino de los cielos es como una mujer que en 3 tantos de harina esconde levadura, lo que significa es la va a hacer crecer. Eso es lo que significa. Y como les dije hace un momento, empezaron 120 que se juntaron en Jerusalén y hoy hay millones de personas en la faz de la tierra que han sido influenciados por el cristianismo. Los historiadores dicen que los avances sociales, el sistema legal, el bienestar, la educación, el arte, la música, todo tiene la influencia del cristianismo. El mundo ha sido fermentado y se ha influenciado de manera espectacular. Recuerda que la influencia de la levadura viene de adentro. Y Dios tiene que plantar ese fermento en el mundo. La razón por la que se le permite crecer a la cizaña y al trigo, como lo vimos la semana pasada, es para que nosotros tengamos influencia sobre él o sobre esa persona
antes de que llegue el tiempo de que sea cortado. Y ese es el trabajo del cristiano, influenciar. Y como les dije, las estadísticas indican que muchas personas se dicen ser cristianos y hay una estadística que dice que 1.150 millones de personas en la tierra son cristianas. El Islam es el segundo, que tiene 750 millones de personas. No sé si eso ya cambió o no, pero es lo que yo investigué y leí. Casi una de cada tres dicen ser cristianas. Es increíble cómo desde un pequeño nacimiento de un grupo de personas ha llegado a este punto al día de hoy. Usted y yo estamos en una iglesia cristiana porque un grupo de hombres creyó en lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Se dice que el 95% de la población del mundo tiene la totalidad o parte de una Biblia en su propio idioma, que el 90% de las tribus en la faz de la tierra han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo. La influencia del cristianismo tremendamente en esta tierra. Por eso creo que lo que Mateo 16:18, y con esto terminamos, dice, por supuesto, son palabras del Señor, es la verdad. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, eso lo estudiaremos después, si Dios permite, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. El infierno ha tratado de detener el avance del reino de Dios, pero no ha podido ni podrá. Y amados, viene un día cuando el ángel tocará la trompeta y se escucharán voces en el cielo que digan: el reino de este mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Viene un día cuando eso sucederá. Jesús reinará, el mal será destruido, los malvados serán enviados al infierno, y el reino vendrá a su plenitud eterna. Esa es la esperanza, y eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos. Un granito de una semilla de mostaza se hace grande, y vienen los demás y pueden posarse sobre ella. Un poquito de levadura en harina hace que se expanda. Ese es el reino de los cielos. Nada lo puede detener. Y hasta el día de hoy aquí estamos, y con la ayuda y la gracia de nuestro Señor seguiremos. Oremos, demos gracias a Dios. Señor, quiero darte gracias esta tarde por este momento que me has permitido en tu palabra junto con mis hermanos. Te pido, Señor, humildemente que nos hagas comprender tu palabra y nos permitas crecer en ella. Que lo que escuchemos de tu palabra nos lleve a reflexionar, a vivir una vida como tú quieres que la vivamos. Gracias por este tiempo, por este momento. Oro porque bendigas a cada familia aquí representada, que bendigas la vida de cada hombre, de cada mujer, que nos ayudes en las luchas que tenemos todos los días, que tu nombre sea exaltado y glorificado en nuestra vida. Gracias por este tiempo, por este momento en tu palabra, en Cristo Jesús.